Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad tengo una presentación que les voy a compartir con el objetivo de explicarles cómo realizar la actividad denominada foro. Muy bien. Esta actividad la van a encontrar así definida. Está en el plan de gestión académica de su asignatura. Acá recuerden que este plan de gestión académica es una mezcla mm, de actividades que su tutor les pone con un porcentaje en la calificación final, con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Para nosotros entonces, esta actividad puede estar en la semana uno o en la semana 2, ¿cierto? Y puede estar para la unidad número uno, para la unidad número 2 o para la unidad número 3. Siempre va a tener un porcentaje y siempre deben estar pendientes de la fecha de finalización. De la fecha de finalización porque la actividad en el Moodle se cierra y ya no se vuelve a habilitar la plataforma cuando su tutora se le diga que esa es la fecha de finalización. Muy bien, sabiendo entonces que encontramos esta actividad en el plan de gestión académica, veamos de qué se trata entonces. Cuando ingresen a la actividad, encontrarán entonces acá el foro de debate y esta nota de inicio. Esto es lo primero que van a encontrar cuando entren a la plataforma. Dice, a continuación, encontrará los lineamientos para participar en el foro. Recuerde tener una postura crítica siempre frente al tema. Los aportes se realizarán hasta el día tal de la fecha tal. Estar súper pendiente. Nota, el aporte en el foro después de esa fecha no será calificado. Y no será calificado no porque su tutor no quiera, sino porque la plataforma inmediatamente se cierra cuando el tutor así lo disponga. Entonces, por ejemplo, en esta actividad, la plataforma se deshabilitará a las 23:55. Bien, hasta esa hora, entonces ustedes pueden hacer su presentación. Muy bien. Acá, como nota importante, recuerden que antes de enfrentarse a realizar una actividad, es indispensable leer el módulo académico. Toda la temática contemplada en este es la que será evaluado. Entonces, primero hay que datearse para hacer un análisis crítico, para tener una postura crítica frente al tema. Debemos datearnos del tema que corresponde. ¿De dónde sale el tema? Entonces dice aquí, acá. Les iniciará la tabla diciendo, esta es la unidad número 3, usted trabajará en la unidad número 2, bien, y el tema de reflexión. El tema de reflexión quiero que lo tengan muy en cuenta porque este es el tema de reflexión de este foro. Pero cuando ya vayamos más adelante que les voy a explicar, el tema de reflexión es diferente a su título. Veamos, demos inicio entonces a qué es lo que nos dice. Este es el tema de reflexión y entonces nos dirán, por ejemplo, el tema de reflexión es un tema especial. Por ejemplo, plan de ventas o por ejemplo, el reclutamiento de la fuerza de ventas o podría ser la importancia de la creatividad y el diseño. Bueno, en fin, acá el tema de reflexión y el objetivo de aprendizaje. Identificar o reconocer las partes del proceso eh, creativo. Bien, o cuáles son las partes o cuáles son los factores que inciden en el proceso de compra. Muy bien, ese es el objetivo de aprendizaje y ese objetivo de aprendizaje puede ser el mismo del que aparece en la unidad en el módulo. Es posible que aparezca así. Tipo de entrega del foro. El foro es individual. Instrucciones. Dice entonces, cada estudiante deberá dar respuesta a la pregunta orientadora que aparece en la parte de abajo. Es importante que la respuesta de cada estudiante tenga un lenguaje técnico y esté soportado a la luz de los conceptos analizados y desarrollados al interior del módulo. ¿Qué nos quiere decir entonces esto? Que efectivamente de lo que nosotros vamos a hablar, vamos a exponer, vamos a explicar, vamos a justificar, está contenido en el módulo, pero que nosotros no nos vamos a quedar solo con lo que dice el módulo, sino que vamos a ampliar nuestra temática con otra bibliografía adicional. El lenguaje debe ser técnico. Si estamos hablando en investigación de mercados, entonces hablamos con lenguaje técnico de investigación de mercados. Si estamos hablando de creatividad y diseño, de plan de ventas. Ok, respecto a cada asignatura, recuerden siempre utilizar lenguaje técnico. En el debate se evaluará su soporte, en el debate se evaluará que su aporte esté apoyado con argumentos académicos.
Por tanto, debe citar y llevar a la bibliografía mínimo dos fuentes bibliográficas diferentes al módulo. Expliquemos esa partecita. Dice entonces que tú vas a colocar tu aporte, pero tu aporte de esa temática ya alguien ha hablado con anterioridad. Cualquier autor ha hablado. Hay que darle crédito a ese autor. Si bien es cierto que tu aporte es tuyo, personal, y tú lo construiste porque es tu explicación, porque es tu justificación, estuviste dateado, tuviste que datearte, ¿bien? Aparte del módulo, tuviste que estar dateado. Entonces, por ejemplo, Keynes, hablaste encontraste información que te daba algún texto y era importante tener en cuenta Fayol, o tener a Philip Kotler. Bien, cualquier bibliografía que tú tengas por ahí, la traes a colación, ¿cierto? En lo que está en lo que estás construyendo y siempre debes citar, siempre se debe citar. Cuando tú citas, recuerda que esto es lo que al final vas a llevar como bibliografía. Citaste a Philip Kotler en un libro que decía marketing, entonces eso es lo que te vas a llevar a bibliografía. Y aquí nos piden como mínimo dos fuentes bibliográficas. Pero, ok, no solo fue de un libro, podemos tener artículos, podemos tener blog también, podemos datearnos de blog, siempre y cuando ese blog tenga respaldo, bien, entonces haya un autor detrás y que haya utilizado algunas bibliografías para que sea mucho más robusto académicamente ese blog, eso que él dice. Entonces, acá lo vamos a colocar. Se nos dice que nuestro aporte entonces debe estar sustentado y apoyado con dos fuentes bibliográficas que debe tener redacción y ortografía. La ortografía no es ni buena ni mala, precisamente es ortografía. Recuerden que están escribiendo no para ustedes, sino para que sus otros compañeros puedan leerlo. Así que deben ser claros, específicos. Recuerden, eh, eh, recuerden que los conectores de los párrafos deben ser coherentes. Muy bien. Listo. Luego de responder el foro, realiza un aporte constructivo a un compañero acerca de su respuesta, bien sea refutando, complementando o aportando, siempre en un marco propositivo de respeto. ¿Qué nos quiere decir estas líneas? Acá tú haces tu aporte respecto a la pregunta, ¿bien? Entonces tú das tu justificación, das tu explicación, argumentas. Luego de que tú hagas eso, vas y buscas, o antes, puede ser antes también de que hagas tu aporte, no tiene que ser después de que hagas tu aporte, puede ser antes también que verificas, vas y buscas qué escribieron tus compañeros. De repente por allá te llamó la atención lo que escribió, no sé, Juan. Entonces tú le dices a Juan, en un marco propositivo y de respeto, le vas a decir que piensas de lo que él escribió, de lo que él argumentó. Entonces puede ser refutando o complementando. Si Juan, me parece súper interesante tu aporte, complemento con esto, desde, por ejemplo, mi ejercicio profesional. Entonces tú vas a dar tu aporte, lo vas a complementar. Ahora, ese complemento o esas líneas que tú le vas a aportar a el aporte del compañero, no es, compañero, me parece muy interesante y punto final. Eso no tiene nada, absolutamente nada de relevante. Entonces es para complementar, para refutar, eso es para entrar en debate, en el marco propositivo de respeto, para entrar en debate, por eso se llama foro, ¿ok? Pero entonces no es, o no me gustó lo que escribiste, punto final, nada significativo, nada aportante, ¿ok? Tiene que ser, el aporte que tú le vas a dar, tiene que ser significativo. Es muy importante que los participantes, ok, aquí me devuelvo, solamente a un compañero. No es que pasaste por todos los compañeros y le dijiste, esto no me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, no. Es solo a un compañero. Es muy importante que los participantes del debate den sus aportes y opiniones de manera respetuosa en los comentarios de sus compañeros de curso. Respetuosos. Para participar, ¿cómo lo van a hacer? Haga clic en responder. Escriba en la caja de texto. Escriba en la caja de texto su comentario y haga clic en el botón publicar la respuesta. Ojo acá. No es necesidad de que suban un archivo en Word, otro archivo en Word para justificar o lo que van a construir o lo que van a argumentar. No es necesario. Ahí mismo, dentro de Moodle, en la cajita de texto, pues ustedes van a dar su argumentación.
Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Que tú puedas hacer tu aporte y lo escribas en Word. Y luego, antes de publicarlo, entonces lo vas a revisar, que estén bien los conectores, que la redacción esté correcta, que se entienda, que sea claro, específico, contundente. Bien, eso sí vas a hacerlo antes de publicar. Y ahora sí, lo que tienes en el Word, pues lo llevas a la cajita de texto. ¿Por qué es importante? Porque acá en Word igual te están diciendo que debe ser 120 palabras, entonces Word te las va a contar. No te vas a exceder ni vas a colocar menos. Sobre todo menos, que no te vaya a quedar tu aporte de 60 palabras ni de 80, mínimo 120 palabras. ¿Ok? Dice, nota, el aporte personal, el tuyo, el que tú haces, el que tú construyes, ¿cierto? Al que tú le vas a dar respuesta, tiene que ser al menos de 120 palabras y sustentado con bibliografía. Recuerden que nos piden dos, del, aparte del módulo. El aporte que tú le hagas a los compañeros en ese marco propositivo de respeto no tiene límites de palabras. Ese sí no tiene límites. Con tal de que, de que solo no le digas, me gustó tu aporte, punto final, o no me gustó lo que escribiste, punto final, ok, no hay ningún límite. Ahora, luego más abajito en la tabla te aparece la pregunta orientadora. Esto que está en amarillo es lo que cambia, la pregunta orientadora. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar al inicio un enunciado respecto a la temática que están tratando. Por ejemplo, entonces acá el enunciado es acerca de fuerza de ventas y te dice el enunciado. La selección y reclutamiento de la fuerza de ventas es una actividad primordial dentro de la administración de ventas y obliga a los gerentes de ventas a diseñar sistemas que le permitan identificar los candidatos óptimos para cada puesto. Acá este tema, por ejemplo, entonces nos estaba hablando acerca de reclutamiento de la fuerza de ventas, pero si estamos en la asignatura de investigación de mercados, entonces nos dará una contextualización de la investigación de mercados, si estamos entonces en branding, será una de branding. Ok, nos da el enunciado. Y ahí sí nos dice, esta es su pregunta orientadora, dice, identifique y explique con sus propias palabras cuáles son las ventajas de tener, por ejemplo, una buena fuerza de ventas. ¿Ok? Ahí te aparece la palabra, la pregunta respecto a la temática que se está trabajando. Acá es muy importante, está subrayado, está en negrilla y está en letra a mayúscula, con tus propias palabras. No es control C, control V, porque inmediatamente la plataforma te arroja y te dice, mire, tantas palabras, tantas líneas, esto fue sacado de tal texto, de tal página, de tal otro foro. Bien, entonces no lo hagan porque se constituye en plagio y dice el reglamento estudiantil que eso es cero en en la nota. Entonces evitemos. ¿Qué sí podemos hacer entonces? Leer mucho, datearnos mucho, leer el módulo si la asignatura tiene módulo, complementarlo con otras lecturas. Hagamos uso de la biblioteca, de la biblioteca virtual. Ese es un recurso que nosotros tenemos y entonces podemos hacer uso de ella. Datearnos mucho para poder que nuestra justificación, nuestra explicación, nuestra argumentación sea nuestra, sea un constructo nuestro, ¿bien? Eso es lo que se va a calificar, entre tantas pues otras variables que tenemos. Dice finalmente, la política, se evaluará tu participación, tu aporte, basados en la rúbrica de participación en foros. Para ello es importante que revises algún link en el que puedas tener claridad sobre la rúbrica TIGRE. Esa es la rúbrica sobre la que se va a calificar. Muy bien, ya teniendo entonces como base qué es lo que nos está diciendo, cuáles son las instrucciones que debemos tener, un marco propositivo para decirle al otro compañero nuestro aporte que sea significativo de igual forma, que sea contundente, que no lo escribamos en Word, sino que ahí mismo en la caja de texto, que sean más de 120 palabras, que tengamos más de dos bibliografías. Entonces, acá sí, ya después construimos nuestra justificación y veamos de qué se trata entonces la rúbrica TIGRE que nos van a calificar nuestro aporte. No el aporte que le hagamos al compañero, sino nuestro aporte. Dice Tigre. Tigre es una rúbrica de calificación para foros y donde cada letra corresponde a una variable que será calificada. T de título, I de hilación, que genere discusión, R de redacción y S de enriquecer la discusión. Muy bien.
Veamos entonces de qué se trata cada una así, grosso modo, porque ustedes van a datearse también de qué se trata la rúbrica TIC. De título. Acá el título es de tu aporte, ¿bien? Acá yo solicito, se solicita que el título sea creativo, que enganche al lector a leer, que él quiera con ese título seguir leyendo lo que tú construiste. El título, ojo, el título no es este. El título no es, por ejemplo, en este momento que si estábamos hablando acá Mm, acá estábamos hablando de qué, de fuerza de ventas. El título no es importancia de la fuerza de ventas. El título no es el que aparece acá. Ese es el título del foro, pero no de tu aporte. Tú le buscarás un título que tenga que ver con lo que tú escribiste, con lo que justificaste y que sea súper creativo. Hay títulos que animan al lector a leer. Hay otros títulos que dicen, ay, no, este título da pereza seguir leyendo. Ya creo ya saber qué es lo que voy a encontrar. Entonces, que sea lo primero con lo que se encuentre el lector que quiera seguir leyendo. Recuerde que el título no es solamente para mí, no me enganchará solamente a mí como tutora, sino que a tus compañeros. Eso será lo que a tus compañeros eh, los anime a leer y de hilación, es decir, que tus respuestas, que tu constructo tenga que ver con lo de otros, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque yo voy a leer lo de los otros, entonces los otros me dieron como un bagaje y como una forma general de verlo y yo puedo enfocarlo para poder dar debate, ¿bien? Eso ahí, este ahí es donde se califica tu aporte personal. Generar discusión. ¿Qué tal si tú cierras tu aporte con una pregunta? Sería interesante. Generas más discusión. Entonces tu otro compañero que te va a leer dice, este cerró con una pregunta. Bueno, con base en lo que él habló y mi postura personal, entonces yo voy a responder esa pregunta. Válido. Generas discusión. El R de estar bien redactado debe estar bien redactado con conectores, lenguaje técnico, claro, contundente. ¿Por qué? Porque estás escribiendo para otros compañeros. Entonces debe ser claro. Y que enriquezca la discusión, ir más allá de lo dicho por otros. Entonces tú colocarás aquí algún enfoque diferente, eh, alguna otra temática que quieras tú adicionar para colocarle más, para colocarle más temática para abordar al tema, es válido también. Muy bien, este es entonces la rúbrica Tigre por la cual será calificado su aporte. Esto era entonces lo que les tenía preparado para esta presentación. Espero haber sido clara en la explicación. Recuerden que si tienen alguna duda respecto a esta temática o respecto a cómo hacerlo, la actividad, no duden en hacer sus preguntas. Los canales que tenemos de comunicación, los recuerdo, son el correo institucional, el foro de consultas y soy súper diligente cuando me escriben en el globito de mensajes de la plataforma Moodle. ¿Ok? Espero que se encuentren muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Chao.